Agradecemos a los asistentes poner sus celulares y demás dispositivos electrónicos en modo silencio para no interferir con el desarrollo del evento. Muy buenos días. La Universidad Nacional de Colombia, la sede de Medellín y su Facultad de Ciencias Humanas y Económicas les dan un cordial bienvenida al acto público en homenaje a Fabiola Lalinde Lalinde con ocasión de la donación de su fondo documental a la universidad. Para la universidad es un honor recibir una de las colecciones documentales más importantes de Colombia, el Fondo Fabiola Lalinde Lalinde, incluido por la UNESCO en el Registro Regional del Programa Memoria del Mundo. En Medellín, lugar de vida y lucha de la familia Lalinde, la universidad, en su laboratorio de fuentes históricas, acoge este fondo documental como espacio de movilización social y producción de sentido, de creación estética e investigación científica, para que continúe siendo una memoria persistente de los relatos sobre la nación colombiana. Los invitamos a ponerse de pie para entonar las notas del himno de la República de Colombia y escuchar el himno universitario Gaudiamos Igitur. Pueden tomar asiento. Saludamos especialmente a quienes presiden el evento, señor rector Ignacio Mantilla Prada, señor decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, Joven Aucardo Chicangana Bayona, señora Fabiola Lalinde y su familia. También saludamos especialmente a los integrantes del Consejo Académico de la Universidad, a los miembros del grupo directivo de la sede y a la comunidad universitaria que nos acompaña. Para iniciar el acto, invitamos al señor rector Ignacio Mantilla Prada a dar un saludo de bienvenida.
Muy buenos días a todos, especialmente a la familia Lalinde, a doña Fabiola, a mis colegas vicerrectores, secretaria general, decanos, al profesor Rodrigo Primi, a todos ustedes quiero expresarles un saludo en uno de los últimos actos que como rector tengo el honor de presidir. Eh, Observaba a doña Fabiola que justamente al cumplir 60 años del nacimiento de Luis Fernando se hace este acto de entrega. No sé si usted lo había tenido en cuenta, que coincide justamente con el cumpleaños 60 del nacimiento de Luis Fernando, que fue el 10 de abril de 1958. Y que como tarea a todos ustedes que no lo saben seguramente, salvo doña Fabiola, les dejo averiguar qué día de la semana era ese 10 de abril de 1958. Si era un lunes, un martes, un sábado. Bien, el pasado 22 de febrero, el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica reveló una cifra preocupante. En Colombia, desde 1958 hasta 2017, hay 82.998 personas que fueron desaparecidas forzosamente como producto del conflicto armado. 82.998. Es una cifra realmente asombrosa. Esta terrible práctica ha sido usada por diversos actores armados para afincar un control territorial, dejando una profunda herida abierta en la sociedad. En esa preocupante cifra se cuentan miles de jóvenes promesas que han perdido la vida en manos de la violencia irracional, quitándoles no solo la oportunidad de construir un país diferente, sino además golpeando los sueños y las ilusiones de sus familias. Sueños como los de Luis Fernando Lalinde, un joven estudiante de sociología, quien fue detenido, torturado, desaparecido y posteriormente ejecutado por miembros del ejército colombiano. Su madre, doña Fabiola Lalinde, sobreviviente de todas las formas de violencia, persecuciones, difamaciones y amenazas, emprendió una lucha ejemplar por el esclarecimiento de los hechos y la memoria de su hijo. Cuánta dignidad demostró la señora Fabiola en esta búsqueda, enfrentándose a poderes que parecían infranqueables y a situaciones que a cualquier otro hubieran hecho flaquear. Su labor es una muestra de valentía y el archivo que recopiló y construyó a contrapelo se convirtió en una poderosa herramienta pedagógica, no solo para las madres a las cuales le han arrebatado a sus hijos y han quedado en la angustiosa incertidumbre, sino también para todos los investigadores de las ciencias sociales que buscan dar cuenta de la intrincada realidad que experimenta nuestra sociedad. Por ello, hoy la Universidad Nacional de Colombia, en su sede Medellín, recibe el Fondo Documental Fabiola Lalinde de Lalinde como uno de los aportes más importantes para generar esa conciencia en las nuevas generaciones sobre hechos que no pueden repetirse y que esperaríamos que nunca más ocurrieran en nuestro país. Este fondo, que consta de 325 unidades documentales y 1.371 folios, da cuenta detallada de esta búsqueda sin tregua de esta mujer que nunca olvida a su hijo. Toda su labor es conocida como la Operación Sirirí. Hoy supe, doña Fabiola, que es con C y no con S, este Sirirí. Que también lo hay con S, pero este es con C. ¿Cuán importante es y será este fondo para la búsqueda de la verdad en el país y garantizar la no repetición y respeto indiscutible de los derechos humanos? Una impronta investigativa que lleva la marca de la paz e introduce una nueva mirada
en ese pasado que está en construcción. Una forma de reconstruir la historia, como llamarían algunos estudiosos, desde abajo. Como la manifestó la señora Lalinde en una carta de felicitaciones a la Universidad Nacional por sus 150 años de creación, algunos de los miembros más destacados de nuestra casa de estudios la acompañaron en diferentes facetas de sus 33 años de búsqueda, entre ellos los profesores Rodrigo Primi, de la Facultad de Derecho, quien la asistió en la búsqueda de los restos de su hijo en los límites de Caldas y Antioquia, y José Vicente Rodríguez Cuenca, quien hizo la reconstrucción de los restos de Luis Fernando. A ellos quiero agradecerles por su compromiso con la sociedad colombiana, a quienes le debemos nuestra entrega y estudios. Esa es la verdadera finalidad del conocimiento, servir para responder los problemas de la realidad social y ambiental. La Universidad del Estado, la Universidad Nacional, que es patrimonio de todos los colombianos, tiene la responsabilidad de resguardar los documentos del fondo para que sean puestos a consulta del público en general y de abrirle las puertas a la justicia, a la paz y a la reconciliación, como lo ha hecho siempre desde que se fundó, con el propósito de sus padres fundadores, que vieron en nuestra alma mater un vehículo para construir la justicia territorial y consolidar la paz. Bienvenidos sean todas estas iniciativas que pretenden construir la reconciliación de los colombianos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor rector. A continuación invitamos al señor decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, Joven Aucardo Chicangana Bayona, para que se dirija a nosotros. Señor rector Ignacio Mantilla Prada, señora Fabiola Lalinde, secretaria general de la Universidad Nacional Catalina Ramírez, vicerrector académico profesor Juan Manuel Tejero, vicerrector de la sede Manizales profesor Germán Albeiro Castaño, director de Planeación Nacional profesor Herbert Girardo, decano de la Facultad de Arquitectura profesor Edgar Arroyo, profesores invitados, profesor Uprimi, directivos, profesores, estudiantes, familiares y demás asistentes. Buenos días. Desde las academias hemos dejado pasar por alto muchos de los cambios que la sociedad en pleno vive actualmente, en especial la relación que construimos a diario con la información. Hoy nos enfrentamos a uno de los retos más grandes que ha sufrido el mundo académico, la proliferación de datos e información. Este síntoma nos ha arrojado en manos de especuladores que presuponen la desaparición de escuela, la obsolescencia de los maestros o la migración de los sistemas educativos a la virtualidad. Al tiempo que los recursos tecnológicos nos ofrecen cada vez más capacidad de almacenamiento para acumular datos, recursos, medios e información. Esta relación se presenta como si tanta información acumulada en las redes pudiera presentarse en forma nítida y directa, como si el saber radicara tan solo en el intercambio de datos, que deben ser memorizados o almacenados en amplias bases de datos carentes de interioridad, imposibles de analizar y sin necesidades de decantación. Obvia esta idea el enfrentamiento entre pulsiones, interpretaciones e intenciones, la batalla con el otro y con el otro yo para construir conocimiento que trascienda no solo los repositorios y el dataísmo, sino también las dimensiones de interpretación del mundo. Cuando escribo estas palabras no puedo dejar de pensar en el maestro Marc Bloch, cuando señalaba en la Apología por la Historia la importancia de no crear fantasmagóricos sótanos de información perdida cuando nos aproximamos a cualquier fuente, invitando a cualquier humanista a profundizar en sus recursos, discutir con ellas y procurar de ellas algo más que la ejemplificación. Darle la oportunidad al otro a hablar desde los soportes de sus ideas es básico para la investigación, de modo que mis lecturas e intenciones no plaguen cualquier teoría o tesis, y mucho menos vicien las ideas de estos otros que me hablan desde la distancia y el tiempo.
La duda, la curiosidad y la capacidad de asombro son recursos indispensables para las ciencias sociales y humanas. Hoy debo agradecer a la señora Fabiola Lalinde por ser un ejemplo de entereza y valentía. Primero, pues todo aquel que presencie o atestigue su historia siente el escozor que solo la mezcla de la tristeza y el miedo pueden generar tan profusamente. Segundo, por su juiciosa labor y su ejemplo ante la defensa de los derechos humanos, un tema que los ritmos de nuestras vidas, las prioridades individuales y la anestesia indolente de una historia violenta y convulsa como la colombiana, donde la violencia adquirió un carácter paisajístico. Y tercero, por pensar en la Universidad Nacional de Colombia como la protectora, conservadora y divulgadora de su lucha. La donación que hoy recibimos no es solo un registro más en la puerta de entrada a preguntarnos por nuestros problemas actuales, aquellos que traemos desde décadas, por el otro, por las voces silenciadas, por las juventudes desperdiciadas y las que aún hoy podemos salvar. Es el tiempo que el espíritu del mundo se baje del caballo y le regale una caricia. Muchas gracias. Señor decano, muchas gracias por su mensaje. La señora Fabiola Lalinde ha producido y compilado gran cantidad de documentación sobre ella y su familia, personas del común cuyos hilos de vida se enlazaron de forma extraordinaria con la experiencia colectiva de la nación y sus instituciones políticas, y hoy hace entrega de su fondo documental a la Universidad Nacional de Colombia. Para ellos le damos la palabra a la señora Fabiola Lalinde. Buenos días para todos los aquí presentes. Me siento, pues, no sé, honradamente en medio de gente tan importante toda y tan especiales, y aquí con una mamá común y corriente. Entonces, pues para mí es algo muy especial, y sobre todo todo lo que he recibido de toda la gente que me ha apoyado en esta historia, que algunos tal vez conocen. Yo me llamo Fabiola Lalinde, soy la mamá de 4 hijos, el mayor fue detenido desaparecido, y Luis Fernando Lalinde, siguen Jorge, Adriana y Mauricio, que está en el exilio. Y aquí todos ellos, gran parte de ellos, han sido muy importantes en toda esta historia que les voy a contar, porque fue una solidaridad que lo hace a uno poder a lograr todo lo que se hizo en el caso de Luis Fernando, porque uno solo no llega a ninguna parte. En cambio, con la solidaridad y todos los tributos y toda la gente que me acompañó en todos estos años, que son como más de 200 personas que han llegado por ejemplo, la ONU, la OEA, organismos internacionales y nacionales, y toda esa solidaridad que he recibido, que es la que lo hace a uno que sostenga tanta adversidad. Entonces aquí, pues como les digo, soy una mamá común y corriente, entonces aquí les voy a relatar lo que es la historia, porque han sido 33 años enfrentado al Estado. Este año se cumplen 34 por la desaparición de Luis Fernando Lalinde, mi hijo mayor, que la desaparición forzada por razones políticas muy graves afecta a todas las familias y a todas las mamás. En la sola Comuna 13 han muerto como 15 madres por la pena moral, por el dolor, por lo que eso significa la desaparición forzada. Entonces eso me llevó, a raíz de lo de Luis Fernando, a hacer un seguimiento del por qué suceden esas historias tan dolorosas. Si todos nacemos iguales y morimos iguales, entonces esa violencia del hombre contra el hombre en Colombia es aterradora y dolorosa. Entonces aquí les voy a compartir lo que ha sido esa experiencia mía. Bueno, soy una persona creyente porque, como decía mamá, orar es hablar con Dios, y yo no le doy descanso a Él ni de día ni de noche. Y hablo tanto con Él, dicen los chismes por ahí, que cuando entro a una iglesia Jesús se pone la mano en la frente, cierra los ojos, baja la cara y dice: uy, mira quién llegó. Pero también cuando era niña, papá me enseñó a no tragar entero, que las guerras no las ganan las armas sino las estrategias. Papá decía que yo era insistente,
persistente e incómoda, que era como un sirirí, pues siempre estaba preguntando por qué, por qué, por qué. Ya de grande, como mamá, Luis Fernando me decía jodelina, o jode con cariño porque echaba mucha cantaleta. Mis primeras palabras y pensamientos hoy son para ti, Luis Fernando, hijo querido, para decirte que te seguimos extrañando, pero aquí estás con nosotros de presente. Luis Fernando, mi hijo, fue torturado, desaparecido y asesinado por el Ejército Nacional los días 3 y 4 de octubre de 1984 y desde entonces no hemos dejado de orar, de buscar y de preguntar. En los últimos 34 años de mi vida, este año en octubre se cumplen los 34, me he dedicado a buscar primero a mi hijo y luego a la verdad y la justicia. El año pasado, por ejemplo, hablé con el comandante del ejército, Alberto José Mejía, hoy comandante general de las fuerzas militares, quien dijo que el crimen de Luis Fernando nunca debió ocurrir. Nos abrazamos y agradecí sus palabras, pero volví a preguntarle por qué, por qué, por qué. Quiero traer en este momento el recuerdo del médico, profesor universitario, presidente del Comité Permanente por los Derechos Humanos, Héctor Abay Gómez. Este ángel de carne y hueso estuvo con nosotros desde los primeros días. Nos acompañó a buscar y fue quien llevó el caso en la primera condena al Estado por la desaparición forzada de Luis Fernando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. A él, como a otros tantos defensores de derechos humanos, lo asesinaron, pero aquí está con nosotros presente. Todavía seguimos preguntando por qué, por qué, por qué. Y encontramos otras respuestas, como en el hermoso documental de su nieta Daniela Abad, Carta a una sombra. La experiencia nos enseña que los humanistas nunca mueren. La nieta del doctor Héctor Abad Gómez. Justo en los días que salió la condena al Estado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, me llevaron presa con falsas acusaciones de ser la jefa de la narcoguerrilla en Antioquia, terrorista y subversiva. En la cárcel estaba desenredando unos nudos con las monjas y otras personas del Buen Pastor, y de repente se me vino a la mente y a la infancia el sirirí, las enseñanzas de papá y mamá, y pensé, esperen y verán. Ahora sí van a saber quién es Fabiola Lalinde. Carajo, y se va a llamar Operación Sirirí y voy a buscar a Luis Fernando toda la vida aunque no lo encuentre. Buscamos y buscamos siempre diciendo la verdad, con respeto a la Constitución y la ley, a través de un arduo trabajo interdisciplinario con grupos de presión nacional e internacional. Son muchas las organizaciones y defensores de los derechos humanos que nos apoyaron en la búsqueda: la Comisión Colombiana de Juristas, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Corporación Jurídica Libertad, Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de ASFADES, Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares Detenidos Desaparecidos, FEDEFAN, Amnistía Internacional. Son muchos más de 200 ONGs que no puedo nombrar ahora. Justo abrimos caminos, trochas que antes no se conocían. Hoy algunos nos acompañan, pero a todos, a los aquí presentes y a los que no lo están, ángeles de carne y hueso, los abrazamos y les agradecemos su solidaridad. Los militares habían enterrado a Luis Fernando como un NN, alias Jacinto, y luego lo exhumaron y desmembraron de forma ilegal para que nunca lo encontráramos. Aquí está el profesor Rodrigo Primi, quien me acompañó en esta búsqueda para escarbar la tierra con nuestras propias manos en abril-mayo de 1992. En abril encontramos los primeros restos óseos y prendas de vestir. Buscamos y buscamos, pero no encontramos el cráneo. Mamá me enseñó que la fe mueve montañas.
Era miércoles santo. Yo cantaleteé al Señor y le dije que no podía permitir que reinara la impunidad. Era Viernes Santo, miércoles santo. Una luz brilló entre las nubes e iluminó el árbol más alto de la montaña y yo supe que era una señal de que Él había escuchado mis oraciones. Pero el juez militar se negó a continuar. Sin embargo, insistimos y con el apoyo de la comunidad internacional pudimos presionar hasta reanudar la búsqueda y en mayo volvimos. Los peritos judiciales dedujeron que por la ley de la gravedad el cráneo debería estar en la parte baja de la montaña. Yo insistí en que deberían seguir buscando montaña arriba, porque cuando estábamos haciendo la exhumación, estábamos abajo, cuando estábamos con el doctor Uprimi, y yo veía un árbol allá grande que tenía como salía una, que pasaba por el lado de nosotros una raíz y había algo así como metido allá en el fondo, y a mí me atraía eso. Yo dije, a mí me da la sensación de que Luis Fernando está ahí y voy a hacer que sigan ahí para encontrarlo. Entonces, buscando montaña arriba, y fue entonces cuando les dije, porque ellos me decían, señora, no entiende que estamos 100 metros más arriba, hay que buscar hacia abajo, porque la ley de la gravedad, hay que buscar es hacia abajo. Y yo insistí en que deberíamos seguir buscando montaña arriba, y fue entonces cuando le dije, ¿cuándo van a entender que aquí en Colombia las leyes de la impunidad van incluso contra la ley de la gravedad? Seguimos buscando cuesta arriba hasta que encontramos el cráneo en las raíces del árbol más alto de la montaña. Encontramos los restos de Luis Fernando, pero no imaginábamos que la lucha por recobrar la identidad de Luis Fernando solo estaba a punto de comenzar. Aquí nos acompaña el profesor José Vicente Rodríguez, que está aquí presente, quien conoce de primera mano esta historia. Yo estaba segura de que los restos que habíamos encontrado pertenecían a Luis Fernando. Mi corazón de mamá me lo decía. Reconocí su ropa y tenía otros indicios, pero ahora era necesario demostrar en la justicia penal militar que los restos de un NN, alias Jacinto, eran los de Luis Fernando. Peritos expertos de medicina legal y la Fiscalía General de la Nación presentaron múltiples pruebas e informes criminalísticas sobre huesos y vestidos para identificar el cuerpo. El profesor José Vicente Rodríguez hizo la caracterización morfométrica y un retrato antropológico tridimensional con base en el cráneo en el Laboratorio de Antropología Forense de la Universidad Nacional en Bogotá. Su retrato encajaba, pero en noviembre de 1992 fui citada para tomar una prueba de sangre. La primera prueba genética en un caso de este tipo en Colombia la realizó el doctor Emilio Yunis Turbay, que en paz descanse, en el Instituto de Genética de la Universidad Nacional, quien concluyó primero que los restos hallados no eran de un hijo mío, y luego afirmó categóricamente que sus conclusiones eran irrefutables e inmodificables. El mundo se nos vino encima, era el concepto de la mayor autoridad científica, nada más y nada menos que el padre de la ciencia de la herencia en Colombia, pero teníamos tantas dudas y decidimos y seguimos buscando. Escribimos muchas cartas a especialistas en el mundo, entre ellos al equipo argentino de antropología forense y la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. El doctor Daniel Salcedo de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia nos informó que solo 3 laboratorios en el mundo, en Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, estaban técnicamente calificados para realizar un procedimiento de identificación genética con este tipo de problemas. A través suyo contactamos al profesor Clay Snow, ángel de carne y hueso, uno de los antropólogos forenses más célebres del mundo,
que vino en julio de 1993 a revisar el caso a Colombia y recomendó realizar un examen genético independiente. Esa vez nos vino y nos lo trajeron el doctor José Vicente Rodríguez allá a la parte de antropología de la universidad. Luchamos y luchamos hasta conseguir que la justicia aceptara este segundo examen, que hizo gratuitamente la doctora Marie Claire King en el Laboratorio de Genética de la Universidad de California en Berkeley. 2 años demoró su trabajo, desde mayo del 94 hasta el 96. Según su dictamen, la probabilidad de que los restos fueran de Luis Fernando era de un 99%. 6 meses después, el ejército me entregó 69 huesos en una caja de cartón y finalmente pudimos darle cristiana sepultura a Luis Fernando en Medellín el 18 de noviembre de 1996. Quiero traer a la memoria al Dr. Clay Snow, que murió hace 4 años, para rendir homenaje a los hombres y mujeres que trabajan buscando las verdades de la ciencia, a la comunidad científica nacional e internacional que hicieron posible devolver la identidad a mi hijo, es decir, la dignidad, y cuya solidaridad es patrimonio de los luchadores por los derechos humanos en el mundo. Señor Rector Ignacio Mantilla, la historia que he contado ya está escrita en muchas partes. La he repetido cada vez que me invitan a algún evento y pueden verla en muchos videos. La llevan escrita en el alma muchos hijos e hijas de la memoria, profesionales e historiadores como Alejandra Gaviria, que está aquí hoy con nosotros. ¿Dónde está? Bueno. Sin ellos, sin su fuerza y complicidad, toda esta lucha no tenía sentido. Para hijos e hijas de la memoria, mi agradecimiento y mi abrazo siempre solidario. Encontré a Luis Fernando, pero no he podido dejar de buscar y de preguntar. Mucha gente me cuestiona por qué sigo buscando después de tantos años, preguntando esto y lo otro, después de haber encontrado a mi hijo. Con la misma historia voy a responder a esta pregunta que tanto me hacen y también voy a decirles el porqué de la donación de mi archivo a la universidad. Señor Rector, doctor Ignacio Mantilla, usted es matemático y creo que me puede comprender mejor, aunque yo soy una señora común y corriente que no estudió en la universidad. Cuando buscamos, dudamos, preguntamos, vamos en busca de la verdad, pero cuando encontramos, cuando tenemos una respuesta, nos damos cuenta que este es solo un paso, que la verdad no es certeza absoluta ni dogma, que no hay nada en la ciencia que pueda ser irrefutable o inmodificable, y que en el curso de la vida y de generación en generación necesitamos seguir preguntando ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo he tenido suerte. A pesar de que persiste la injusticia y la impunidad, nuestro caso es conocido y con mi familia y la solidaridad de miles hemos logrado tantas cosas, pero mamás y familias desconocidos, víctimas de diversos actores armados, legales e ilegales, siguen buscando sin encontrar respuesta, sin ser escuchados. He sufrido con el dolor de las madres de miles de jóvenes ejecutados extrajudicialmente por los militares, falsamente acusados de ser guerrilleros y cuya identidad les fue negada. Tuve el honor de acompañar a las madres de los cientos de soldados hechos prisioneros por la guerrilla en sus luchas por la libertad. Pero esto no es una cosa del pasado. La barbarie se ha vuelto rutina y costumbre. Es algo que vivimos todos los días cuando líderes sociales y defensores de los derechos humanos son asesinados en las ciudades y campos colombianos. Con todos ellos seguimos orando, buscando y preguntando por qué. Dejo mi archivo en la Universidad Nacional porque quiero que sea conservado en Medellín,
donde he vivido con mis hijos y han tenido lugar nuestras luchas, pero mis papás me educaron con un sentido de país y de humanidad. Así que quiero que este testimonio de nuestras búsquedas por la verdad, la solidaridad, el respeto y la dignidad sea un patrimonio de la gente colombiana al servicio de toda la humanidad. Señor Rector, ya tengo muchos años, pero todavía soy como un sirirí, inquieta como cuando era niña, así que para terminar voy a echar algo más de cantaleta. Jovencitos, duden, opinen, hagan hablar al archivo, no dejen que guarden silencio. El archivo de un sirirí tiene que seguir siendo incómodo en un país injusto y violento como el nuestro. Se los dejo como oportunidad de comunión, de solidaridad y de creación, no como un objeto muerto del pasado. Este es mi presente de dignidad a las generaciones que están y a las que vienen. Ustedes que son amantes de la verdad, la libertad, la justicia y la belleza, ustedes que tienen en sus manos construir un país distinto, persistan, no dejen de buscar, de preguntar siempre por qué, por qué, por qué. Enseguida quiero hacer entrega del sirirí. Muchas gracias, doña Fabiola. Universitarios, dejo como herencia mi símbolo, el sirirí insistente, persistente e incómodo que nunca ha matado un gavilán. Símbolo dedicado a todos aquellos ciudadanos del mundo que nos convoca a cesar toda violencia con la gratitud siempre presente por los logros de este legado que hoy ustedes reciben en la recta final de una vida sin sentimientos de odio ni de venganza. Fabiola Lalinde. Agradecemos a la señora Fabiola Lalinde por compartirnos su historia y por confiar en la Universidad Nacional de Colombia para salvaguardar su acervo documental. Invitamos a los integrantes de la mesa principal a que ocupen su lugar reservado en el público. Muchas gracias. A continuación, le damos la palabra a Alejandra Gaviria, historiadora y una de las fundadoras del colectivo Hijos, quien quiere compartir con nosotros unas palabras en honor a Fabiola Lalinde. No, ahí está bien. Buenos días para todas y todos. Para mí es realmente un honor poder acompañar a doña Fabiola en un momento tan importante, no solo para ella, sino para muchas más personas. Doña Fabiola, yo tengo más o menos la edad de su lucha, 30 y tantos años, pero resulta que más o menos hace 15 años, alrededor, una noche, en el Planetario Distrital de Bogotá, vengo de Bogotá, aunque soy paisa, pero por la violencia me tocó salir, nos reunimos muchos jóvenes a conformar un movimiento. Y ese día nombramos unas madrinas y unos padrinos. Y fue así que desde hace más de 10 años, doña Fabiola Lalinde ha sido nuestra madrina. Y lo ha hecho con un compromiso total. Durante las etapas duras de cada una de las personas que hacen parte del movimiento de hijos e hijas, durante los momentos duros del movimiento, doña Fabiola siempre ha estado. Y creo que hoy es el momento para recordar por lo menos 4 enseñanzas que doña Fabiola nos ha dado durante estos años y que quisiera comentárselas a ustedes. Lo primero que nos ha dicho siempre doña Fabiola es que somos personas del común con historias que parecen extraordinarias. Hay veces increíbles en un país de un conflicto que también parece absurdo. Y ella nos dijo que no teníamos que ser brillantes, no teníamos que ser superdotados, sino que lo que teníamos que tener, según ella y como ella ha denominado su principal cualidad,
es un sentido común muy desarrollado, porque las cosas en Colombia son hay veces tan absurdas que solo con sentido común se pueden resolver. La segunda enseñanza que doña Fabiola nos dio fue que teníamos que tener siempre una estrategia. Ella nos contaba que un día estaba en la cárcel del Buen Pastor, como ya ahorita lo dijo, sindicada de ser una líder terrorista de las FARC, y que llegaron unas presas con unas monjas con una bola de escapularios que se había armado un nudo, y que todas las presas y las monjas jalaban las tiras de ese nudo, de los escapularios, y que cada vez el nudo era más grande y más fuerte, y que doña Fabiola cogió esa bola de escapularios y dijo: no, aquí tenemos que ir con calma, pero sin descanso. Se sentó con ese gran nudo de escapularios y uno a uno empezó a desatar esa hebra. Y doña Fabiola nos decía: los problemas hay que solucionarlos sin tirar mucho, porque si estamos en una situación grave y tiramos mucho del nudo, podemos o volverlo una cosa que no se puede solucionar o romperlo, y no hemos hecho nada. Entonces, esa es la segunda gran enseñanza que hemos tenido de doña Fabiola: calma, paciencia, pero persistencia. La tercera gran enseñanza que nos dio doña Fabiola es todo por escrito, todo documentado, cada que vayan a hacer una diligencia, que dónde está el recibido de tal documento, cuál es el número radicado, que todo siempre quede escrito, porque nos van a decir que estamos locos, nos van a decir que nosotros no tenemos sentido común, y el papel va a poder ser una prueba importante. Tercer gran enseñanza, y de esa enseñanza hoy tenemos un gran resultado, doña Fabiola. La cuarta enseñanza que yo quiero decir, que doña Fabiola nunca nos la expresó, digamos, de manera verbal, pero que es ella, es la alegría y el humor. Doña Fabiola nos enseñó que pueden pasar cosas terribles, podemos contar historias de lo que nos ha sucedido, que muchas veces la gente no las crea, pero que siempre, siempre el humor, el amor, la tranquilidad, la alegría son unas herramientas fundamentales para continuar. Las jornadas con doña Fabiola fueron de muchos aprendizajes, en su casa, archivo, hogar, oficina, todo junto a la vez, eran de muchas enseñanzas, pero sobre todo eran de grandes y grandes carcajadas, y creo que eso es gasolina para el alma. Por lo tanto, hoy tenemos muchas razones para decirle a doña Fabiola gracias, un infinito gracias, no solo por las enseñanzas que los hijos e hijas, tantas mujeres y tantos hombres pudieron recibir de usted, doña Fabiola, sino que le tenemos que decir que gracias porque todo eso lo guardó en su hogar, casa, oficina, archivo, y gracias a que usted lo guardó, hoy muchos jóvenes, muchas generaciones futuras, más allá de nosotros, que ya tenemos la edad de su lucha, van a poder conocerla. También tenemos que decir un gran gracias a la Universidad Nacional, a los historiadores como Óscar, que han tenido ese tacto y ese gran sentido común de comprender que los archivos de luchadoras como usted tienen una importancia que va más allá de las víctimas, más allá de las familias propias, sino que tienen una importancia para el país. En esos archivos está una gran historia de la lucha por la verdad, de la lucha por la memoria, de la lucha por la dignidad. Y hoy, estando aquí en la Universidad Nacional, yo estoy segura que muchos estudiantes van a aprender, van a tener la oportunidad que yo no tuve cuando yo estudié historia en la Universidad Nacional. Me hubiera encantado encontrarme no solo con la historia del conflicto, sino con un archivo que me mostrara la fortaleza de una mujer y de su familia. Pero gracias a lo que hoy está sucediendo, muchos van a tener esa oportunidad y van a aprender no solo conocimientos, se van a inspirar de su vida y de su obra. Pero no solo de la suya, doña Fabiola. Yo quiero decir que este archivo y que lo que usted ha hecho tiene además un nombre que es colectivo. Al usted haberse convertido en nuestra madrina,
nosotros también heredamos sus relaciones y que este sea el momento para hacerle un reconocimiento a Adriana, que también se ha convertido en nuestra hermana. Así que yo aplaudo el día de hoy, no solo por la existencia suya, por su lucha, por lo que hoy entrega la universidad, sino por el compromiso de la universidad, para que generaciones próximas, más allá de usted, más allá de mí, más allá de los que estamos aquí, puedan conocer y puedan inspirarse de la rebeldía, de las preguntas, del gran sentido común, del humor que van a encontrar en sus escritos y de toda su vida. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias doña Fabiola. Sabemos que tiene un nuevo hogar, sabemos que Adriana tiene otro. Yo le traigo besos y abrazos de Bogotá, de muchos hijos, de muchas madres, de muchas víctimas de crímenes de Estado, y le hemos traído una matica para esa nueva casa. Le hemos traído otra matica a Adriana para que sepa que siempre estamos con ustedes dos. Y quiero decirle por último que este agradecimiento no solo se lo damos los hijos, no solo se los damos las madres y padres que sobrevivieron. Estoy segura que este agradecimiento se lo están dando Luis Fernando Lalinde con todos nuestros padres, con todas nuestras madres que seguro están en algún lugar juntos. Muchas gracias. Es una matica de pensamientos, doña Fabiola. Y esta es para Adriana. Agradecimientos son los míos, que son las hijas y los hijos de la memoria que me han ayudado mucho. Yo los llamo los hijos y las hijas de la memoria, porque así me han hecho muchos documentales y cosas, y otros que me pusieron la madre de la historia, y aquí me di, entonces a mis hijos documentales, yo los puse los hijos de la memoria, y ellos que han sido muy especiales, y ya son todos profesionales, que es la parte que es muy importante, porque la historia cuando quedaron, que me llevaron los padres y las madres, que eran niños de 8 años, de 7 años, y les tocó una vida muy dura, otros que no las han encontrado, otros tal vez sí, pero ya todos son profesionales. Agradecemos a Alejandra Gaviria estas palabras. Y ahora invitamos al profesor Rodrigo Uprinmi y José Vicente Rodríguez para que nos compartan su reflexión testimonial alrededor de este archivo. Profesores, bienvenidos. Está bien, sí. Buenos días a todas y a todos. Un saludo muy especial a la familia de Lalinde, a Fabiola, a Jorge, a Adriana, a Mauricio, que está en Canadá, y a Luis Fernando, que seguramente nos está acompañando. Quiero comenzar por agradecer a la familia Lalinde y a la Universidad Nacional que me permitieran participar en esta ceremonia muy sentida de entrega del archivo de la familia Lalinde a la Universidad Nacional y de homenaje a Fabiola Lalinde. Para mí esto es muy especial porque, entre otras cosas, hay dos de las cuales yo estoy muy orgulloso. La primera es ser profesor de la Universidad Nacional y la segunda es haber tenido la oportunidad de conocer a Fabiola, de haber tenido el honor de conocer a Fabiola y a Adriana en circunstancias extremadamente duras y difíciles, pero que generaron en nosotros unos lazos de afectos eternos, creo yo. Y entonces por eso esta ceremonia tiene un significado especial, que Fabiola hubiera escogido precisamente a la Universidad Nacional, que fuera la institución que iba a ser la depositaria de este archivo que ella ha construido con tanta dedicación, con tanta lucha, con tanta fortaleza durante todos estos años. Yo quisiera compartir con ustedes algunos momentos de mi relación con Fabiola y ponerlos en un contexto más general del problema de la desaparición forzada y las violaciones a los derechos humanos en Colombia. El escritor Milán Kundera, en el inicio de su novela, el libro
de la risa y el olvido tiene una frase que se ha repetido incesantemente, pero que no deja de ser muy poderosa para una ocasión como hoy. Ese libro empieza diciendo: la lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Y yo creo que la experiencia de Fabiola y su familia es precisamente esa lucha por evitar que cayera en el olvido una atrocidad y que cayera en el olvido una persona que había sido desaparecida por el Estado colombiano, en el caso de Luis Fernando Lalinde. Y Fabiola y su familia representan o ejemplifican un dolor que han sufrido inmensas familias en Colombia, porque como señaló el señor rector, según los datos que hoy tenemos, pero que pueden ser aún mayores, más de 80.000 personas fueron desaparecidas forzadamente en las últimas décadas en Colombia. Eso es un número mayor de desapariciones forzadas que todas las que ocurrieron en todas las dictaduras militares de América del Sur, famosas precisamente por el crimen de desaparición forzada. En Colombia ha habido más desapariciones forzadas que en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil juntos. Es un dolor inmenso. Ya no voy a repetir el drama que es la desaparición forzada. Fabiola lo expresó muy bien. Un día alguien sale de su casa, los familiares de pronto lo despiden y nunca vuelve más y nunca se sabe más de él. Y el dolor queda suspendido de manera eterna, y entonces no solo se ha destruido, se ha afectado intensamente los derechos de la persona desaparecida, sino de todo su entorno. Es en ese contexto que yo tuve la oportunidad de conocer a Fabiola en varias ocasiones. La primera, ella no lo sabe, porque creo que nunca se la he contado, y fue por allá en el año 88, 89, he tratado de recordar la fecha precisa, pero no la encuentro. Cuando había empezado yo a trabajar, todavía siendo joven, en la Comisión Colombiana de Juristas, que en ese momento se llamaba la Comisión Andina de Juristas Seccional Colombiana, y estábamos en un evento sobre desaparición forzada. Creo que ahí estaba también Alejandro Valencia, miembro de la Comisión de la Verdad, que hoy nos acompaña, y fue un evento muy bueno, hubo muy buenas exposiciones, pero para mí el momento fundamental fue cuando, terminadas las exposiciones, una persona que yo no conocía levantó la mano e hizo una corta intervención de unos 4 o 5 minutos, contando primero su caso, contando ya su lucha, pero sobre todo fue la manera como lo hizo, que ustedes ya la han visto hoy. Esa manera en donde combinaba una mezcla de expresión de un dolor profundo, pero con una enorme serenidad y fortaleza, y esa capacidad de ser una lucha plantándosele de manera muy dura a personas muy peligrosas de este país, pero con una enorme decencia y un gran humor. Eso a mí me pareció desde el inicio una combinación difícil de encontrar, y desde ese momento, aunque ya no lo supiera, empecé a querer y admirar a Fabiola Lalinde como muchos lo hemos hecho. El segundo momento fue un momento mucho más, a partir de ese momento también me quedó claro que el caso de Luis Fernando Lalinde estaba marcando precedentes muy importantes en la lucha contra la desaparición forzada en Colombia, porque después de yo oírla hablar, le pregunté a alguien: ¿quién es esta señora? Y me dijeron, ella se había expresado, pero dije: ¿cuál es el caso? Y me dijo: mire, Rodrigo, este es el primer caso en que ha habido una condena contra el Estado colombiano en el sistema interamericano de derechos humanos. Y efectivamente, después de mirarlo, me quedó claro que el caso de Luis Fernando Lalinde fue el primero en donde hubo un pronunciamiento internacional reconociendo la responsabilidad del Estado colombiano en casos de desaparición forzada. Fue la resolución 24 del 87 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La segunda oportunidad que nos vimos
nos vimos muchas veces, pero donde tuvimos que compartir un momento muy duro, ya lo contó Fabiola, fue en el momento de la exhumación y de la búsqueda de los restos de Luis Fernando. Yo acaba de terminar mi doctorado, acaba de volver de Francia, de terminar mi doctorado, ya estaba trabajando desde hace algunos años en la Comisión Colombiana de Juristas y me recibieron con la noticia de que como era Semana Santa y todo el mundo estaba de vacaciones, me correspondía a mí acompañar a Fabiola en la diligencia de exhumación. Yo agradecí mucho ese gran regalo de doctorado que me daban, porque era Semana Santa y era además mi cumpleaños. Y entonces viajé con Fabiola muy nervioso, traté de ocultarlo a Fabiola y Adriana, pero muy nervioso porque yo en esa época experiencia de litigio tenía poca, tenía la experiencia de investigador social en la Comisión Colombiana de Juristas. En ese momento mi labor era una labor más de análisis sociológico de la situación de derechos humanos y mi participación en los litigios era incidental. Entonces iba ahí, digamos, con poca experticia jurídica, pero con una enorme voluntad de apoyar a Fabiola, a Adriana y a la familia Lalinde en ese momento tan duro. Fue un momento que combinó cosas muy duras, extremadamente duras, porque era ir precisamente a intentar encontrar los restos de Luis Fernando acompañados en una diligencia de la justicia penal militar, o sea, acompañados por los militares que eran el cuerpo institucional que había desaparecido a su hijo. Supuestamente protegidos por los militares, era una situación particularmente dura. Y era una situación particularmente dura también porque no sabíamos qué íbamos a encontrar y como señaló Fabiola, el primer día no encontramos nada porque el juez militar anterior que había llevado ese caso, que sabía exactamente dónde había sido enterrado Luis Fernando, tuvo súbitamente, como le sucede a tantos victimarios en Colombia, un problema agudo de olvido. No sabía encontrar el sitio. Afortunadamente el juez militar que estaba llevando ese caso, que fue un juez al cual hay que reconocerle que se comprometió en ese momento con ese caso, tuvo por sugerencias nuestras una buena idea que fue llamar al conductor que había participado en la exhumación o en la inhumación de alias NN, alias Jacinto, y cuando él vino al día siguiente inmediatamente encontró el sitio. Fue bastante impresionante y entonces como a las 3 de la tarde empezamos a buscar en ese sitio y se encontraron apenas unos pocos huesos que no permitían una identificación, pero que le dieron a Fabiola y a Adriana ya la certeza de que ese era Luis Fernando. Cuando nos reunimos al final de ese día en el batallón a hacer la diligencia, recuerdo estar hablando allí con Fabiola y que Fabiola me decía, yo sé que este es Luis Fernando, pero con esto no podemos identificarlo, la lucha tiene que seguir. Y durante el mes siguiente se intentó que se hiciera una nueva diligencia y en esa nueva diligencia ocurrió lo que Fabiola contó hace unos minutos, esa posibilidad de encontrar el cráneo de Luis Fernando contra las leyes de la gravedad, que muestra el humor y la ironía que caracterizan a Fabiola incluso en un momento tan duro. Y ese fue un momento muy duro, pero repito, que combinó momentos de humor difíciles. No sé si recuerdas, Fabiola, el momento en que yo traté de amarrar a un árbol la comida que teníamos durante la diligencia y no pude, y entonces uno de los campesinos se volteó irónicamente y me dijo, y doctor, ¿para qué le sirvieron todos esos estudios si no es siquiera capaz de amarrar algo a un árbol? El almuerzo.
Entonces, era esa combinación siempre me pareció algo admirable de la familia Lalinde y especialmente de Fabiola, de lograr en momentos extremadamente duros, difíciles, ser muy firmes, pero al mismo tiempo una decencia extrema y un humor difícil de encontrar. Entonces, esa fue como la profunda enseñanza de un estilo de lucha que Fabiola señaló, y creo que fue uno de los primeros casos en Colombia en que se encontraron los restos de un desaparecido. Y entonces creo que ese fue como un segundo precedente que marcó el caso de Fabiola. Y el tercero, con el cual voy a terminar, tiene que ver con el acto en el cual estamos hoy. La importancia de los archivos. Creo que una de las grandes enseñanzas de Fabiola en su lucha por la memoria, en su lucha por la dignidad y por la justicia, fue que no bastaba ir encontrando poco a poco documentos para mostrarlos y hacer diligencias específicas, sino que había que sistematizarlos y acumularlos para que se volvieran un archivo de la memoria. Eso hoy en el mundo de derechos humanos es considerado lo que llamaría uno una buena práctica, es decir, algo que se recomienda hoy en el mundo a las víctimas de organizaciones de víctimas, que no se limiten, a pesar del dolor que sufren, a hacer los reclamos inmediatos, sino que en esos reclamos inmediatos también realicen una labor de documentación que sirva como construcción de memoria, construcción de verdad para el futuro, para la justicia, no solo para las familias, sino, como señaló Alejandra, también para la sociedad en su conjunto como garantía de no repetición. Y creo que ahí Fabiola y el caso Lalinde marcan un tercer precedente importante, que es la documentación de la lucha contra la desaparición forzada y por la dignidad de las víctimas y sus familias. Porque, como señaló Alejandra, esto muestra que en Colombia no solo ha habido una historia de violencia, de conflicto armado, de atrocidades, pero también una historia de resistencia, de dignidades, que aquí no solo ha habido, por usar la metáfora de Fabiola, aquí no solo ha habido gavilanes, pero aquí también ha habido sirirís. Y que documentar esos sirirís y documentar esa lucha, pero también documentar la cotidianidad de esas familias, creo que es un legado indudable que Fabiola nos deja, y nos deja a la Universidad Nacional, y nos deja con un cometido enorme que, como dijo el rector, es que la Universidad Nacional tiene que ser el sirirí que Fabiola ha sido en estos años. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Rodrigo Uprini. Le recordamos que el profesor es abogado de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Socioeconomía del Desarrollo de la Universidad de París y doctor en Economía Política de la Universidad Amiens Picardie. Para terminar, le damos la palabra al profesor José Vicente Rodríguez, profesional universitario en Ciencias Históricas y Arqueología de la Universidad Estatal Rusa de Voronezh y doctor en Antropología Física del Instituto de Antropología y Etnografía de la Academia de Ciencias de Rusia. Profesor, bienvenido. Me han conocido como el profesor de los huesitos. Y de hecho tuve la oportunidad de tener una audiencia de estar con militares y todo el mundo se preguntaba quién es ese señor. Yo le dije, yo soy el profesor de los huesitos. Me refiero al caso del Palacio de Justicia que tuvimos la oportunidad de acompañar. En Colombia, si existe la antropología forense, se la damos a dos instituciones, a doña Fabiola Lalinde, que es una institución por todo lo que ha hecho, y a la Universidad Nacional de Colombia. El señor rector señalaba la enorme cifra de personas desaparecidas que tiene el país, y eso ha exigido de un enorme esfuerzo por parte de las entidades del Estado, y la Universidad Nacional ha respondido a eso, a ese reto de enfrentar la injusticia, de buscar a los desaparecidos y de darle respuesta al país acerca de esos eventos.
Y digo que doña Fabiola es una institución porque nos enseñó todos los pasos de la antropología forense, que había que entrenarse. Ella se hizo antropóloga forense sin título, buscó por otros lados hasta que nos encontró y pues hicimos una muy buena amistad y nosotros la acompañamos, que incluyen el proceso de documentación, luego la búsqueda arqueológica, finalmente todo el trabajo de laboratorio y la comparación con los datos ante mortem. Pero lo que más nosotros le agradecemos a doña Fabiola es que nos ayudó a consolidar la antropología. En algún momento tuvimos que sopesar entre la ciencia dura, la genética, y la antropología, una ciencia blanda. Y cuando se refería a doña Fabiola, el caso en que por primera vez en Colombia se realizó una prueba forense genética, el profesor Yunes afirmaba que era una ciencia dura, que en paz descanse el profesor Yunes, y que sus conclusiones eran irrefutables y concluyentes. La antropología es una ciencia blanda y por consiguiente todo lo que hemos hecho, que fue pues todo el proceso de identificación, de establecer la edad, el sexo, las lesiones que tenía y pues nos apoyamos también en la odontología, pues eso no tenía tanto peso como las conclusiones genéticas. Pues nosotros acompañamos a la Fiscalía y me llamó mucho la atención algo que hay que resaltar, es que doña Fabiola inspiraba mucho respeto, ¿no?, y mucha admiración a los funcionarios de la Fiscalía. Entonces, en muchas partes una operación Sirirí la ven con mucha animadversión, pero al contrario, cuando doña Fabiola llegaba al laboratorio de la Fiscalía, la atendía muy bien, la escuchaban y seguían sus pasos y recomendaciones, tanto que por primera vez en la historia de la Fiscalía tuvieron que adquirir una caja fuerte para resguardar los restos de Luis Fernando. Eso no se podían tocar, estaba en una caja fuerte y cuando pues en esa época nosotros no teníamos laboratorio, le ayudamos a la Fiscalía a organizar el laboratorio, teníamos que ir a Teusaquillo, cuando no existía el búnker que actualmente existe, allí se realizaban esas pruebas. Lo cierto es que solicitamos, bueno, con el apoyo también de la Facultad de Odontología, examinamos los restos óseos y concluimos, y además que hicimos todo el proceso de reconstrucción facial con el apoyo de docentes de la Facultad de Artes, y pues el rostro era muy similar, ¿no?, a pesar de que no tenía la mandíbula. Tuvimos que reconstruir la mandíbula con las profesoras de odontología y posteriormente pues realizar todo el proceso de reconstrucción facial. Y dio muy similar, y además que coincidía con la descripción de las prendas que había hecho doña Fabiola, una lesión ante mortem que tenía en alguna parte de la cabeza, creo que se había caído cuando pequeño de la bicicleta, ¿no?, y esa lesión existía, y además la pérdida de un incisivo. Sin embargo, esas pruebas quedaron sin peso cuando el doctor Yunis concluyó que no coincidían los dos aleros que habían analizado con los de doña Fabiola. Entonces fue cuando nosotros solicitamos por intermedio de la embajada norteamericana y con Daniel Salcedo, un colombiano que en ese momento estaba de director de Derechos Humanos de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, solicitamos el apoyo para que en Estados Unidos se hiciera una contraprueba que después de 2 años dio resultados positivos. Y tengo que reseñalar que debía haber estado en esa diligencia de exhumación, pero el director del departamento no me dejó. Digo, eso es peligroso, usted va a ir acompañado de los que participaron en la desaparición de Luis Fernando, es mejor que no vaya, porque pues no sabemos qué pueda suceder. Y pues las aprehensiones de Rodrigo igualmente pues estaban encaminadas en eso, ¿no? Pues ir uno rodeado de militares, ¿no?, a realizar una diligencia que iba a ir en contra de ellos mismos, pues eso implicaba también unos riesgos. Entonces, cuando yo digo que la antropología forense se le debe mucho a doña Fabiola, es porque ella insistió, persistió y demostró de que efectivamente la antropología forense sirve. Actualmente podemos decir de que casi los 70 antropólogos forenses y antropólogas forenses que existen en Colombia han pasado por la Universidad Nacional. La Universidad Nacional es pionera de la antropología forense en América Latina.
tuvimos el primer posgrado de antropología forense en América Latina y seguimos formando a todos los funcionarios de la Fiscalía de Medicina Legal, de la DIJÍN y anteriormente del DAS, cuando existía el DAS, que también tuvo una sección de antropología forense. Entonces, podemos decir de que la antropología forense le debe a doña Fabiola, le debe también a la Universidad Nacional por todo el esfuerzo que ha hecho en la búsqueda e identificación de personas. Entonces, quiero manifestar mis agradecimientos a doña Fabiola y a la Universidad Nacional por ese esfuerzo que ha hecho y que ha puesto al país como ejemplo de esa labor humanitaria de buscar a personas desaparecidas. Gracias. Agradecemos al profesor Rodríguez por su intervención. Agradecemos al señor rector, a los integrantes del consejo académico, a las directivas de la sede y de la facultad, a los invitados especiales, a la comunidad universitaria, a la señora Fabiola Lalinde, a su familia, a Alejandra, por ser partícipes de este importante acto. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día.